Y aquí estamos de regreso precisamente en este taller de periodismo científico. Y en este momento toca el turno a la doctora Rocío Tirado Mendoza. Ella es académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene una licenciatura químico-farmacéutica, biólogo de la Facultad de Química de la UNAM, un posgrado, una maestría en ciencias en biología celular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en ciencias biomédicas de la Facultad también de Medicina de la UNAM. Es miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y socio numerario de la American Society of Virology, entre muchas más. Ha realizado diversas investigaciones y participado en más de 50 congresos nacionales e internacionales, además de contar con una veintena de publicaciones. Doctora, me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Rocío Tirado Mendoza. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy agradecida a ustedes por la invitación en esta edición de Salud Global y Comunicación 2020. Iniciamos con el tema que se me asignó, que corresponde a una pregunta muy inquietante actualmente y que siembra mucha curiosidad y, por supuesto, muchas más preguntas. Y es, ¿las bacterias se crear o modificar? Y esta pregunta muy atractiva en principio, que les dará la atención tratar de abordarla, porque normalmente estamos asociando a los virus y a las bacterias como entes patógenos asociados obviamente a enfermedades infecciosas, lo cual es cierto sin lugar a dudas, pero no obstante es importante recalcar que el día de hoy los virus y las bacterias son herramientas biotecnológicas con un sinfín de aplicaciones y que entonces podemos considerarlas como esa otra cara de la moneda, donde no solamente las veamos como una enfermedad infecciosa que causa padecimientos graves, como en el que estamos inmersos ahora con la pandemia de los coronavirus, sino que además pueden ser utilizados como herramientas. Entonces, ¿es cierto que podemos utilizarlos de esta manera? La respuesta es, por supuesto, sí. Pueden crearse, pueden modificarse, la respuesta sigue siendo sí. Esto consideré relevante dar la definición de crear y de modificar. Crear, introducir primera vez algo en una estructura. Esto es factible, ya sean en bacterias o en virus. Y por supuesto, la parte de modificar, cambiarlas, modificar, variar, pero sin alterar alguna de sus características o sus cualidades, también esto es cierto. Entonces, las bacterias y los virus actualmente pueden ser utilizados de esta manera como una herramienta. Y antes de abordar cada una de estas posibles eventos o ejemplos de herramienta biotecnológica, me gustaría situarlos un poco en cómo están estructuralmente establecidas las bacterias en cada una de su función. Las bacterias, si vemos del lado izquierdo de nuestra pantalla, vamos a ver cómo están conformadas estructuralmente de adentro hacia afuera y tienen un citoplasma, tienen una que es de DNA, que está libre en el citoplasma. Las células eucariontes, como es el caso de las bacterias, carecen de una estructura nuclear. Presentan unas estructuras fundamentales que son los ribosomas, que son los encargados de llevar a cabo la síntesis de las proteínas. También presentan cuerpos de inclusión y una estructura que vamos a ver más adelante, que es una herramienta funcional increíble y de mucha utilidad, que son los plásmidos. ¿Y qué son los plásmidos? Bueno, es DNA circular que está inmerso en el citoplasma de las bacterias y que son autónomos en su replicación. Esto va a permitir tomar muchas ventajas desde la biotecnología o desde la aplicación como herramienta. También presentan una membrana celular, una pared celular, algunas de estas tienen cápsula, biliofimbria y un flagelo que permite el movimiento de las bacterias.
Por otro lado, tenemos estas estructuras maravillosas que son los virus, que independientemente que ahora nos tengan confinados en nuestras casas por la pandemia, tienen una utilidad gigantesca como herramienta. En la parte central les muestro la estructura de un virus que se conocen como virus desnudos o no envueltos, que están conformados exclusivamente por una cápside, que es la estructura más externa, y a su vez constituido por capsómeros, y en el interior de esta estructura se encuentra el material genético viral, que puede ser el DNA, se encuentran los virus envueltos, como es el caso de tos o influenza, que son virus que ustedes pueden ubicar muy bien actualmente. Esta envoltura es una envoltura lipídica que en su interior tiene la estructura de la cápside y esta a su vez el genoma viral, que nuevamente puede ser DNA o RNA. Estos picos que aparecen aquí, que son proteínas virales, conocidas como espículas, son las encargadas, en el caso de los virus envueltos, que permiten la interacción del virus con su célula hospedera. Y es el ejemplo más simple que podemos ver, pues, y que ustedes conocen, es como el de la proteína C o spike de los coronavirus, que expresa esta proteína en la parte externa de su estructura. Y por el otro lado, una estructura de gran utilidad son los fagos. Los fagos tienen como célula blanco, por excelencia, por supuesto, a las bacterias, muchas de estas bacterias son infectadas por fagos específicos. ¿Y cómo están estos fagos definidos? Pues tienen un el fago es o doble cadena, tienen un cuello, una cola o vaina, tienen las espículas y tienen las fibras proteicas que permiten el anclaje del fago a la bacteria que es su célula blanco. Esto último es muy importante que se los comente porque podemos hacer la suma de los fagos como una estructura que va a expresar proteínas de interés, por supuesto, extrañas a la estructura del fago, pero que para poder propagar el fago y tener una mayor cantidad de estas partículas virales, pues haremos uso de su célula hospedera, que son las bacterias. Entonces, haríamos la suma de dos elementos que estamos revisando hoy, que pueden crearse o modificarse. Estos sistemas, que así se denominaron como sistemas heterólogos de expresión y producción, vamos a centrar de inicio nuestra atención en las bacterias. Y en estas bacterias donde vamos a llevar a cabo la expresión y la producción de una proteína de interés, ¿qué deben de cumplir básicamente estas bacterias que van a ser nuestro vector que va a ser modificado? Por supuesto, es que la secuencia de la proteína de interés y fundamentalmente la estructura de esta proteína se mantenga. Esto es, las características bioquímicas deben mantenerse lo más parecido a la proteína de interés original. ¿Por qué? Porque esto está correlacionado con el otro aspecto, que es la actividad biológica. Cualquier cambio que pueda sentarse en estas características bioquímicas, sobre todo relacionadas con la estructura, pues alterarían la actividad biológica. Y si lo que perseguimos es evaluar el vector que nuestra proteína de interés tenga una actividad biológica, cualquier alteración en su estructura no estaría cumpliendo con estos dos puntos fundamentales de estos sistemas heterólogos de expresión y de proteínas extrañas o externas que se eligieron en el caso de las bacterias. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas heterólogos de expresión, en particular pensando en las bacterias? Bueno, se considera que son fácil de manejar, que la manipulación genética es relativamente sencilla, sobre todo si consideramos que lo que se están utilizando como vectores de expresión de esta proteína son aquellas estructuras que les denominé y les mencioné que son los plásmidos, estas estructuras circulares perfectamente conocidas en sus secuencias donde puede insertarse la información que requerimos. Desarrollo de cepas modificadas, por supuesto, y aquí ya estamos hablando, contestando de nuevo la primera pregunta, ¿se pueden crear o modificar? Sí.
El procesamiento va a ser fundamental. Cualquier acción a la proteína que es de nuestro interés debe estar apegada más posible a la estructura original para conservar características bioquímicas y actividad biológica. Esto es, pueden ser proteínas que nos interese que se secreten o que sean proteínas que van a anclarse a la membrana de la célula. Todas estas características deben conservarse lo más posible para cumplir con la función. ¿Son fáciles de purificar a partir de estos vectores? La respuesta es sí. Es posible poner en los plásmidos tags o banderas que nos permitan hacer el seguimiento de esta proteína de interés. Pueden asociarse a otras proteínas denominadas proteínas de fusión que nos van a permitir purificarlas de este plásmido, nos van a permitir hacer un seguimiento. Se requieren pocas generaciones porque las bacterias se duplican de manera rápida en pocos tiempo, en unos cuantos 20 minutos, media hora, estamos hablando de una duplicación de la generación. Son escalables, por supuesto, cuando el evento en cantidades pequeñas ha funcionado, ha sido exitoso, es posible estarlo inclusive a reactores mucho más grandes para una producción sustancial de la proteína que nos interesa. Por eso estamos hablando aquí ya de altos niveles de expresión. El costo pues, va a estar relacionado obviamente con el tiempo de crecimiento de nuestra bacteria y las condiciones de crecimiento de la bacteria, y esto se verá reflejado en el producto. Desventajas en estos sistemas, por supuesto que también existen desventajas. Uno es que puede haber plegamientos erróneos de nuestra proteína y entonces ya no estaríamos cumpliendo con los dos primeros puntos que hablamos hace rato, características bioquímicas que deben conservarse en cuanto a secuencia y estructura que obviamente me van a llevar a una actividad biológica eficiente. Cualquier error en este plegamiento, en este acomodo de la estructura de la proteína va a alterar su actividad. Pueden inducir la síntesis de proteínas tóxicas, que lo que conlleva es a la muerte de la bacteria, que es nuestro vector de expresión. La síntesis de estas proteínas, si no es eficiente en cuanto a en su estructura, puede dar lugar a que estas proteínas se agreguen, no sea fácil de purificar y por lo tanto esta producción o enriquecimiento no óptimo, que ya hablamos después de posttraduccionales que se les denomina, que se presentan después de síntesis de las proteínas, pueden no ser eficientes y por lo tanto modificar todo lo que tendrían que ser, o si son proteínas que tienen que migrar a membrana. Entonces, efectivamente también puede haber desventajas y este último punto en cuanto a que puede haber desventajas van a ser claves para elegir qué vectores en cuanto a las bacterias deben de ser seleccionados para la mejor expresión y por supuesto la mejor modificación éxito de lo que pretendemos ver. De ahí que yo decidí pues este ejemplo donde E. coli, que es Escherichia coli, es uno de los vectores más utilizados para la expresión de muchas proteínas de interés. Nos vamos a centrar un poco ahorita de manera muy rápida en el esquema que está del lado izquierdo de su pantalla, donde tenemos un plásmido que les está dentro de la bacteria y las bacterias tienen unos plásmidos y es muy fácil considerar esta parte porque son genomas pequeños que tienen capacidad de autorreplicarse, esto de manera autónoma, independiente de la bacteria. Se conoce la secuencia, se sabe exactamente en qué región de ese plásmido. Por supuesto, hay descritos muchos en la literatura y se venden de manera obviamente comercial, están disponibles y nos indican en qué región podemos nosotros insertar nuestra secuencia de la proteína de interés, el gen que codifica para esta proteína y es el vector ideal para expresarlo. Dentro de la bacteria puede haber más de un plásmido y algo muy conocido, por ejemplo, es que confieren resistencia a antibióticos. Esa es una manera natural entre bacterias de transferirse información. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque de entrada los autores de este artículo estaban interesados en expresar proteínas que tenían actividad catalítica a bajas temperaturas y que pudieran tener además de una aplicación tecnológica, una aplicación. Inician el modelo con bacterias E. coli, que se les denomina mesófilas porque crecen a temperaturas óptimas de 37 grados. Pero esto empezaba a no cumplir con los requisitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 37 grados para el crecimiento óptimo de la bacteria. Esto es muy cierto, pero ellos pretendían expresar
proteínas con actividad a temperatura. Por lo tanto, este modelo, por muy exitoso que pudiera ser, no era el conveniente. Así es que se dieron a buscar la tarea de un vector que pudiera ser eficiente y pudiera cumplir con los dos puntos que les comenté, ¿no? Características, estructuras bioquímicas y su actividad biológica. Y se encargan de buscar, y en esta búsqueda establecen un sistema criófilo, esto es que pueden crecer bacterias a baja temperatura, como es Alivibrio gudani. Y este vector cumplió justamente requisitos. Fue posible expresar la proteína de interés, que son muchas de las enzimas que tienen actividad a baja temperatura, y tienen una aplicación comercial. Esto me llamó mucho la atención porque revisé el artículo para poderle demostrar que las bacterias pueden modificarse, pues son enzimas que están presentes en detergentes para la ropa. Entonces, efectivamente tienen un uso comercial. Es importante que el lavado de ropa pues, generalmente use agua fría. Entonces, la actividad de las enzimas, esta actividad catalítica, esta función biológica estaba cumpliendo. Así es que ellos eligen un vector distinto en el cual pueden ingresar, ¿no? Insertar esta información. En el esquema de arriba, que no vamos a centrar mucho nuestra atención de manera técnica, pero sí les quiero puntualizar algunas cosas, es que yo les comenté que era posible poner banderas o unir alguna proteína que nos permitiera hacer el seguimiento de nuestro gen de interés, de esta proteína que nos interesa producir en este vector en particular. Entonces, ellos utilizan como bandera para la purificación una secuencia que se llama histidina para hacer el seguimiento de su proteína, algo que en el esquema dice GFP, que es una proteína verde fluorescente. Entonces, podían purificarse a través de de este tag, que es la histidina, y podían seguirla a través de estas proteínas verdes fluorescentes. Una vez que se hace esta transformación de las células, esto es, se modifica el plásmido y se meten estas bacterias, en este caso Alivibrio gudanis, se permite el crecimiento de la bacteria y ahí se hace la purificación. Si ustedes pueden observar en los tubitos que están en el esquema, uno se ve que hay un botón de color verde y esta es la proteína verde fluorescente y en el otro tenemos un control donde no hay un plásmido que no tiene la información. Por lo tanto, ellos pueden demostrar que efectivamente el gen, ¿no? La secuencia del gen para estas proteínas pudo lograrse insertar de manera eficiente, pudieron purificarlo y además pudieron hacer el seguimiento a través de una marca reveladora que en este caso son las proteínas verdes fluorescentes. Entonces, aquí la clave fue elegir qué vector. ¿Qué vector vamos a modificar? Escherichia coli, aunque es un vector perfectamente conocido y referido, no estaba cumpliendo con los dos puntos que necesitábamos, ¿no? Características, estructuras bioquímicas y esa es la búsqueda de un nuevo vector que cumple con comerciales y biotecnológicas de aplicación real, ¿no? Como es los detergentes. Pero el uso de bacterias no solo es para este tipo de producción en el sentido comercial y biotecnológico, también se pueden regular la expresión de muchos genes, pues apagarlos o pues encenderlos. Y de esto va a ser importante porque pueden hacer un monitoreo de vías metabólicas, de rutas metabólicas que tengan una producción de algún producto, de algún metabolito preferentemente, y para esto se puedan empezar a encender o apagar genes, o bien inducir la lisis de estas bacterias que están produciendo el metabolito de interés, porque son proteínas que probablemente no tengan la característica de secretarse, por lo tanto es necesario el rompimiento de la célula. Entonces, ¿qué establecen ellos como para poder hacer este encendido y apagado de genes? Aquí el vector sí es E. coli, eligen a E. coli como el vector de expresión, ¿no? De este sistema heterólogo, y lo que hacen es insertar fotocromos, que son proteínas con actividad también enzimática, que reaccionan a diferentes longitudes de luz. Entonces tienen un fotocromo para
rojo, para verde y para azul. Cada una de estas secuencias fueron insertadas en los plásmidos correspondientes y asociadas ahora también a un sustrato que puede evaluar los diferentes colores y que pueden ser azul, verde y rojo, y son sustratos que además precipitan y permiten evaluar que cada uno de estos genes que se insertó como información extraña o externa a esta bacteria están expresándose de manera adecuada. Entonces, si ustedes ven en las fotografías que están en el centro, están dos pinturas y estas pinturas lo que están reflejando es el crecimiento de la bacteria y su respuesta como sensor de luz en función a los diferentes fotocromos que se usaron que responden a distintas longitudes de onda. Entonces, de esta manera ellos demuestran que efectivamente están insertando esta información de los diferentes fotocromos que pueden reaccionar a las diferentes longitudes de onda y podemos ver estos dibujos de una sandía y en el caso las iguanas. Y ellos demostraron que efectivamente podemos tener encendido y apagado de genes de manera regular, ¿no? A través de los sensores de luz, que va a ser muy importante, sobre todo en los reactores, si esto se hiciera escalable, de regular vías metabólicas, de hacer frente a un sustrato, uno de los metabolitos que puede ser utilizado para alguna otra reacción e inducir probablemente la lisis de estas bacterias que han sido ya modificadas. ¿Cuáles son estos otros sistemas heterólogos de expresión que mencionamos muy al principio? Pues son los virus, ¿no? Dijimos que podíamos hablar de virus y bacteriófagos y no solo enfocarlos desde la perspectiva de causantes de enfermedad, sino un sinfín de bacteriófagos con muchas utilidades, F1, FD, M13, los de la serie T, obviamente el fago lambda, pero vamos a centrarnos un poco en los de la serie T. ¿Y por qué se eligen los de la serie T ahora con mucho más frecuencia que M13? Porque los de la serie T son bacteriófagos de DNA de doble cadena y estas estructuras genómicas son mucho más estables. ¿Por qué se eligen? Ahora también podemos pensar los bacteriófagos sobre expresar en bacterias con plásmidos proteínas externas. Bueno, porque el tamaño de la proteína o el gen, la secuencia del gen que podemos introducir en un fago es mucho más grande que un plásmido. Lo vimos en la primera o segunda diapositiva cuando hablamos un poco de las estructuras y vimos que estaban formados por una o la cabeza, el cuello, la vaina o la cola, las fibras, la placa basal y las espículas. ¿Por qué es importante o relevante que yo les vuelva a mencionar esto o lo sitúe nuevamente en la estructura del fago? Porque para la expresión de estas proteínas de interés que cada investigador puede tener, se puede utilizar entonces, expresando estas nuevas proteínas o diferentes proteínas. Perdón. Del lado derecho, ustedes pueden ver en la parte superior en color amarillo naranja está el genoma del fago. Están perfectamente caracterizadas también las regiones en donde debe insertarse la secuencia del gen que codifica para nuestra proteína de interés, como sucede en los plásmidos. Entonces, ustedes pueden ver, está el genoma, está la secuencia de los genes que codifican para las proteínas que dan lugar a la cápside o la cabeza, las que dan lugar para la cola o vaina, y justamente después, en el caso del fago lambda, aparece la región donde puede insertarse la información que nos interesa expresar en los fagos. Y después están las proteínas asociadas a la lisis que causan los fagos en las bacterias una vez que las infectan. Cuando se ha terminado de hacer la inserción de la secuencia de los genes, se permite el ensamblaje de las estructuras de la cápside, de la cola o vaina, se introduce el genoma viral ya modificado, por supuesto, y se termina el proceso de ensamblaje de los fagos. Recuerden que les dije que podía hacerse la suma del uso de las bacterias en los fagos, en una mayor producción de nuestra proteína de interés, ¿sí? Finalmente, una vez que se tienen los fagos estructurados, se infectan las bacterias y se obtienen las partículas virales que están ahora expresando el gen de interés. Este es otro sistema heterólogo de expresión. Doctora, le pediríamos si podríamos llegar a la conclusión porque el tema
del tiempo siempre Sí, es un claro. tirano y tenemos 5 minutitos para concluir. Sí, por supuesto. Sí, Gracias. y termino con este. Tiene un sinfín de aplicaciones, lo de los fagos. En cualquier momento podemos responder esto. Y el último es el de la utilización de los virus. Los virus pueden ser utilizados como un esqueleto. Les puse este ejemplo muy simple porque ya la vacuna del sarampión está muy bien probada y se insertan secuencias de otro virus, que es un ejemplo también muy vigente, que es el de chikungunya, para una vacuna. Entonces, una vez conocido el genoma de sarampión, de la vacuna de sarampión, es posible insertar la información de otro virus, en este caso el de chikungunya, y expresar las proteínas de interés que después pueden ser utilizados, estas partículas parecidas a virus, para la aplicación en vacunas, modelos animales. Esto ya está muy probado y es, al menos este modelo, eficiente en conferir protección a los animales que se ha probado. Entonces, ya nada más para cerrar, en el caso de coronavirus, una de las vacunas que se propone y se está probando es justamente un vector de este estilo, donde expresa ese spike de coronavirus en otro que es adenovirus y permite la posibilidad de usar adeno como el vector de expresión o de este sistema heterólogo de expresión de una proteína diferente como una posible vacuna para el caso de coronavirus. Y pues bueno, con esto cerraría y pues agradezco muchísimo su invitación. Muchísimas gracias a usted, doctora. De verdad ha sido un privilegio el tenerla con nosotros. Por supuesto, entendemos todos esta circunstancia, pues que a veces la tecnología nos hace travesuras, se oía por momentos un poco entrecortado, pero queremos agradecerle mucho a la doctora Sí, Rocío lo Tirado sé. Mendoza su participación en este taller de periodismo científico. No, al contrario. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias y bueno, seguimos aquí en esta mañana de información y que en unos segundos más continuaremos con nuestra próxima conferencia magistral.